Bueno, ahora teniendo todo esto en cuenta, vamos a iniciar nuestro plan de inversión para esta empresa. Vamos a ser muy precisos con las decisiones que tomemos y también vamos a saber cuánto podremos llegar a estar ganando y también cuánto podremos estar perdiendo para no tener ningún tipo de sorpresa. Esta es la interfaz de Quantfury en el sitio web y se fijan en la parte de órdenes límites. Acá yo tengo la orden que yo configuré, pero la puedo cancelar, sigue fácil. Y la operativa es la misma. Acá tengo mi cuenta de margen, la parte de spot, mi poder de trading, la parte de buscar. Acá puedo buscar la acción que yo quiera y en este sector que está acá vamos a poder operarla, comprar, vender. En este momento no puedo comprar ni vender porque está cerrado el mercado, pero vamos a dejar órdenes configuradas para mañana para aplicar la siguiente estrategia. Además voy a dejar esta plantilla de Excel con la que vamos a aprender a gestionar y cómo se crea una posición desde cero con una cuenta de solamente $250, prácticamente sin riesgo. Muy bien, para empezar vamos a duplicar a hoja y en este caso le vamos a cambiar el nombre. Acá le voy a poner PayPal. Vamos a poner acá el ticker es PYPL, es el ticker, para que me busque el precio actual en el que vamos a cotizar, ¿sí? Y acá vamos a empezar a ingresar nuestras órdenes. Bueno, para empezar vamos a iniciar la posición, ¿sí? Al precio al que esté. En este caso vamos a iniciar la orden en los 61,80. Entonces vamos a poner 61,80 y vamos a empezar a construir nuestra posición y a explicar un poquito de cómo vamos a manejar esta plantilla. Empezamos con 61,80, ¿sí? Tenemos una acción, el tamaño es S en dólares, mientras el precio se mantenga en 61,80, nosotros no vamos a estar ni ganando ni perdiendo nada. La idea es que empiece a moverse el precio. Vamos a ver a dónde vamos a configurar las otras órdenes, pero por el tamaño de la cuenta y teniendo en cuenta que el mercado mañana o en estos días podría estar como un poco indeciso hacia qué dirección va. Podríamos poner otra orden muy cercana a esta, porque una acción me parece, para la cuenta, me parece algo poco, la verdad. Entonces vamos a poner otra orden. Vamos a poner otra orden muy cerca a esta. Me gusta ese precio, 61,25. Me gusta, 61,25. Entonces ya lo vamos a ver, 61,25. Así que ponemos 61,25 únicamente para tener un pequeño margen. No. Ahora nos vamos a concentrar en qué pasa si rompe este rango que está acá y nos vamos a ir a buscar esta zona de precio. Yo ya la marqué previamente, que la tengo marcada hace un tiempo. Yo muchas de estas entradas ya las hice. Llegué a comprar en PayPal en los $60, pero bueno, quería hacer este ejemplo exactamente con ustedes y dando el ejemplo con la cuenta de cómo se inicia, de cómo gestionarla, absolutamente todos los pasos que yo hice antes de comprar, antes de iniciar mi posición. Estamos muy cerca, yo compré en 60 y pico, 60 con centavos y está en 61,80, estamos muy cerca del precio, entonces no hay ningún problema. Yo marqué esta zona de precio que está acá, 58 y 57, entonces vamos a poner dos órdenes en ese rango de precio. Entonces voy a configurar acá 58,81 y qué cantidad vamos a comprar, 58,81 y después vamos a comprar 57,58, es el otro precio que marqué, 57,58. Muy bien, en el caso de que PayPal llegara a este rango de precio, nosotros estaríamos acumulando 4 acciones de PayPal y tendríamos una pérdida no realizada de $9. Recuerden que nosotros tenemos $250, todavía ni siquiera estaríamos utilizando apalancamiento. Vamos a utilizarlo en apalancamiento para potenciar un poco más nuestras ganancias, pero gestionándolo muy bien. La otra zona de precio que a mí me gusta mucho, que la tengo marcada acá también, es un rango un poquito más amplio, es la de entre 55 y $50. Entonces vamos a ingresar estas 3 órdenes más que vamos a ingresar. Van a ser 58,81, 58,81 y la otra está en 57,58 y por último tenemos 50,83. Esta es nuestra última orden que vamos a configurar y vamos a ver qué pasa. Entonces, en este momento, nosotros vamos a haber acumulado un total de 7 acciones de PayPal. Vamos a tener un
un tamaño de nuestra posición de $406. Nuestro promedio de precio de entrada, los $50, cuando llegue a $50, va a estar en 58, ¿sí? Cosa que no me gusta mucho, por lo que deberíamos eliminar alguna otra orden. No me gusta tanto el riesgo que vamos a asumir por esto. Entonces, vamos a eliminar la orden de 58. Perdón, me confundí en esta parte. Después de 57 tenemos 55 acá, ¿no? 55 con un 14, 55 con un 14. Yo puse estos precios porque hay zonas en las que a mí me está diciendo que existe una cierta resistencia o un cierto interés sobre el precio especificado. Por eso estoy poniendo estos números. La idea es que si las órdenes se completan, sean lo más precisas posible. No es un número al azar que estoy poniendo, pero después en otro video puedo comentar cómo elijo estas zonas de precio. 52 con 52 y por último tenemos 50 con 83. Este sí estaba bien. Entonces, fíjense que nosotros vamos a haber acumulado 7 acciones por un total de casi $400, con un promedio de entrada de $56, teniendo en cuenta que la acción, en el caso de que se complete la última orden, que es la de $50 con 83, nuestro promedio de entrada, o sea, el promedio de compra de las 7 acciones va a ser de $56 con 85. Me parece bien, me gustaría que fuera más cercano al 85, al 55 que al 56. Entonces vamos a modificar una de estas acciones, vamos a mover la de 58. Vamos a eliminar la de 58, no la vamos a poner. Entonces vamos a cambiar y ahora vamos a ver acumulado en los $50 6 acciones, con un total de $340, un promedio de $56 con 50. Y anteriormente, ¿cuánto estábamos? No han modificado mucho, evidentemente. Fíjense, la pérdida no realizada cuando el precio llegue a $50 va a ser de 40, y si yo la elimino va a ser de 34. Son $10 de diferencia que vamos a tener. Me siento bastante cómodo teniendo estas 6 acciones, teniendo en cuenta que vamos a hacer otra maniobra más. El fair value era de $135, si no me equivoco. Tenemos un precio objetivo de $140. Podríamos bajarlo un poquito más para entender cuánto podríamos estar ganando. $101. En este caso ya estaríamos duplicando nuestra inversión. Nuestros $150, en el caso de que lean todas las órdenes, sería de un $266, que es un poco más de lo que nosotros invertimos en un principio. Entonces, estoy bastante cómodo con esta estrategia. La voy a dejar tal cual como la copié. Se las voy a dejar para que ustedes la puedan copiar también en un link y para que la puedan modificar también si quieren. Obviamente, cada uno la modifica como quiere. Y ahora vamos a ir a configurar estas órdenes a la plataforma de Confury. Lo pueden hacer desde el teléfono, yo lo voy a hacer desde la computadora porque me es más fácil para mostrárselos. Entonces voy a poner plantilla por acá y voy a empezar a configurar mis órdenes. Habíamos quedado que íbamos a poner 61,80 precio de entrada por 31,80. Esto todavía no lo vamos a configurar. Sin stop loss, sin take profit. Muy bien, vamos con otra en los 61,25. Después dijimos que la de 58 no la íbamos a aplicar, ¿sí? No la vamos a poner para ser un poco más cómodos, así que esa no, pero sí la de, ponemos de nuevo en torito acá, 57,58, 57,58. Configuramos esa. Ahora ponemos otra nueva, 57,58. Acá ya se van acomodando. Fíjense, tengo 61,80, 61,25, 57,58. Tengo 55,14. Tengo 52,52. Y por último, la última entrada la tenemos en los $50. Ahora, para el que quiera saber qué pasa si el precio seguiría cayendo y se fuera a menos de $50, podríamos tenerla en el rango de vamos a ver, podríamos tenerla en el rango de los $40, de los $38, $30. Vamos a ver, ponemos 0 y ponemos $30. Y vamos a ver que estaríamos teniendo una pérdida no realizada de $159. Eso quiere decir que si el precio llega a $30,
nosotros todavía estaríamos en el juego. No estaríamos bien posicionados, sinceramente, pero necesitamos que caiga un 50% del precio actual, es mucho. Entonces, de momento, con todo lo que ha caído, me parece un buen plan hasta ahí, hasta donde lo tenemos, así que esto no lo vamos a poner y así quedarían nuestras órdenes configuradas en un principio.